Imagina a un soldado español que renunció a su pasado. Aprendió a hablar la lengua de otro pueblo. Adoptó sus costumbres. Peleó sus guerras. Amó a una princesa. Y finalmente se convirtió en leyenda. Un hombre que eligió pertenecer en lugar de conquistar. Esta es la increíble historia de Gonzalo Guerrero, el español que eligió ser maya, el padre de los primeros mestizos nacidos del amor y de la guerra. El hombre que cambió la historia desde la selva. Pero antes de que el primer barco toque tierra en este relato, dale like y activa la campana. ¿Consideras que la conquista de América fue un paso necesario o es una herida que no cierra? Te leo en los comentarios. Comenzamos el viaje ahora. Capítulo 1. Un hombre nacido del mar. El puerto de Palos de la Frontera, en el siglo XV, no era solo un pequeño pueblo de Huelva, España. Era el motor de la ambición atlántica europea. El puerto donde Colón zarpó para descubrir América. En ese rincón del mundo, allá por el año 1470, nació un hombre de complexión robusta y corazón intrépido. Un soldado valiente que estaba destinado a un hito único en la historia: ser el primer mexicano por voluntad propia. Gonzalo Guerrero no era noble. Fue un hombre de pueblo que aprendió a sobrevivir con lo que tenía. Fue carpintero, músico y un experto arcabucero. Un marinero experimentado que dominaba el hierro y la madera. Como era habitual para los hombres comunes de su tiempo, el hambre de fortuna lo subió a una carabela, sin saber que un arrecife en el Caribe estaba a punto de cambiar su vida y la historia de un continente. A comienzos del siglo XVI, las rutas hacia el Nuevo Mundo eran un cementerio de ambición y madera astillada. En 1511, Gonzalo Guerrero formaba parte de la flota de Diego de Nicuesa, que viajaba de Panamá rumbo a Santo Domingo, cuando una terrible tormenta reclamó su carabela en los bajos de las Víboras, cerca de Jamaica. Tras el naufragio, la muerte empezó a pasar lista. Solo una veintena logró subir a un pequeño batel. Pasaron 13 días de agonía, en los cuales solo la mitad sobrevivió, sin una gota de agua ni un bocado de alimento, hasta que las corrientes los arrojaron a la costa de Yucatán, territorio desconocido para los españoles en esa época. No sabían que habían caído en un territorio maya dividido en señoríos rivales, con ciudades poderosas, rituales complejos y una visión del cosmos profundamente espiritual e insólita para unos marineros europeos. Capítulo 2. El náufrago convertido en prisionero. Al tocar la costa de Yucatán, el destino fue aún más oscuro para los sobrevivientes. Varios, incluido el capitán Juan de Valdivia, fueron entregados en rituales sagrados y ceremonias que los españoles jamás habrían podido imaginar. Los que evitaron el altar de sacrificios terminaron en jaulas de cautiverio antes de ser sometidos a trabajos forzados extremos. El agotamiento en los maizales y las enfermedades tropicales borraron sus nombres uno a uno. Incluso las 2 mujeres que sobrevivieron inicialmente sucumbieron ante cargas de trabajo insoportables impuestas por el cacique Taxmal. 8 años después, entre las ruinas de aquel grupo, solo quedaban 2 hombres en pie:
transformados para siempre por el dolor y la resistencia. Gonzalo Guerrero y el clérigo Jerónimo de Aguilar. Dos hombres que representaban las dos caras de la moneda española en América: el que reza por volver y el que decide quedarse. Mientras Jerónimo de Aguilar se aferraba a su idioma y a su fe, Gonzalo comenzó a observar y aprendió la lengua maya. Entendió que en la selva de Yucatán, las plegarias no bastaban para detener el hambre o el sacrificio. Para sobrevivir donde los demás habían fallado, Guerrero comprendió que debía dejar de ser un náufrago para convertirse en una pieza clave en el acontecimiento que daría vida a un país en los siglos venideros: la conquista de América por parte de la corona española. Capítulo 3. El español que eligió ser maya. La transformación de Gonzalo Guerrero no fue un acto de traición, sino de supervivencia y respeto. Poco a poco, el marinero de Huelva se despojó del extranjero que era, para fundirse con el tejido social de Yucatán, adaptándose con rigor a la disciplina militar maya. Tras ser liberado, su servicio directo al cacique Jalach Huinic le permitió descifrar los misterios de un mundo nuevo: el poder sagrado del maíz, la precisión de los calendarios y los ciclos del tiempo. Su destreza en el campo de batalla le otorgó el rango de Nacom, el equivalente a un general en tiempos de guerra. Pero su integración definitiva llegó a través del amor. Como recompensa a su lealtad, recibió la mano de Sacilja, hija del cacique Nachán Can. En un matrimonio que fue tanto político como espiritual, Guerrero aceptó los tatuajes y las perforaciones rituales, renaciendo como un miembro pleno de la comunidad. De esa unión nacieron sus hijos, los primeros mestizos, nacidos del amor y la integración. Cuando Gonzalo parecía encontrar la paz que había olvidado en Europa, el pasado golpeó a su puerta y cambiaría el destino de la civilización maya para siempre: la carta de un tal Hernán Cortés. Pero antes de continuar, si valoras este tipo de investigaciones donde analizamos el lado humano de la historia, este es el momento de suscribirte y dejar tu apoyo. Tu like nos ayuda a seguir contando estas epopeyas. Continuemos. Capítulo 4. Gonzalo Guerrero se encuentra con su destino. El 6 de marzo de 1519, Hernán Cortés desembarca en Cozumel. Al enterarse de que en tierra firme existen dos hombres barbudos en cautiverio, envía una misiva urgente. Señores y hermanos, aquí en Cozumel he sabido que estáis en poder de un cacique. La oferta es clara: soldados, un navío y un rescate para volver a ser, ante los ojos del mundo, hombres cristianos. Jerónimo de Aguilar recibe la carta con el corazón agitado por la alegría, pero al buscar a su compañero, se topa con una realidad que su mente no puede procesar. Aguilar le suplica que lo acompañe, recordándole su fe. Pero Guerrero, ahora un nacón de guerra, le responde con una frase que marcó la historia. Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos. La cara tengo labrada y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí cuando me vean esos españoles ir de esta manera? Mientras muestra sus tatuajes, la princesa Sacilja interviene con furia, rechazando al esclavo que pretende arrebatarle a su marido. Gonzalo no solo elige quedarse, pide unas cuentas verdes para sus hijos, diciéndoles que son un regalo de sus tíos de ultramar. Mientras Aguilar regresa para ser la voz de Cortés, Guerrero se queda para ser el escudo de su pueblo.
Gonzalo Guerrero no solo cambió de bando, se convirtió en uno de los arquitectos de la resistencia de los mayas contra los españoles. Como un hábil estratega, los adiestró en tácticas de guerra europeas, en la construcción de fuertes, trincheras y baluartes, logrando que perdieran el temor a los caballos y a la pólvora. Convertido en un líder militar indiscutible, se puso al frente de partidas de guerreros que combatieron las primeras expediciones españolas de Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. Para el año 1527, Guerrero fue el máximo responsable del fracaso de la expedición de Francisco de Montejo, a quien engañó con astutas tretas militares para proteger la ciudad de Chetumal. Pero su prueba definitiva de lealtad ocurrió en 1536. Guerrero marchó hacia Honduras, capitaneando una flota de 50 canoas del cacique Sicumba para defender a los mayas de la región que estaban siendo atacados. Fue allí, en el puerto de Caballos, donde el destino se ensañó con él. Murió por un ballestazo y fue rematado por un disparo de arcabuz. Irónicamente, la misma arma que él solía usar en su juventud. Al finalizar el combate, las tropas de Pedro de Alvarado hallaron su cadáver, ataviado como un indígena, con el pelo trasquilado a la manera maya y la cara labrada con tatuajes. ¿Qué define realmente a una persona? ¿Su origen, su sangre o las decisiones que toma? Gonzalo Guerrero eligió pertenecer, amar, defender y cambiar. Su vida nos recuerda que la identidad no es una jaula, sino un camino que cada uno debe labrar. Demuestra que la historia no solo avanza por imperios, sino por individuos que se atreven a romper su destino, por personas que eligen ser libres. Si este cómic animado te ha gustado, suscríbete y activa la campana para seguir explorando los rincones más olvidados de la historia. Pero antes de irte, dinos, ante una encrucijada similar, ¿habrías tenido la valentía de Gonzalo Guerrero para elegir una nueva patria? Te leo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!